Yo creo, profe, que la cartografía trata respectivo directamente con los mapas, así trazados. Muy bien, súper bien. Si alguien más puede comentarme algo más, algo adicional. La Profe, realización de mapas, profe. sistema de Correcto. coordenadas también que tiene. Muy bien, sistema de coordenadas, el tema de mapas, algo adicional que quieran comentarme. Bueno, va por ahí el tema, súper bien, bastante claro, por lo menos tenemos un panorama bastante interesante de lo que es cartografía. Siempre hemos escuchado que es el tema de ubicación, de utilización de mapas cartográficas. Bueno, realmente hay bastantes clases de mapas, ¿no? De ellos, isoyetas, topográficos, mapa político, mapa cartográfico, muchísimos, ¿no? Sin embargo, vamos a utilizar unas herramientas bastante interesantes que nos permitirán, pues, conocer cómo funciona, primero que nada, la cartografía para entender de mejor manera todo este sistema, ¿no? Entonces, de acuerdo con lo que ustedes pues han mencionado, súper bien. Tenemos el concepto básico que dice es la ciencia aplicada. Ahora, ¿por qué? A ver, creo que tengo un mensaje por aquí. Espérenme un segundito. Ya, chévere, Juanito. Muchas gracias. Ya te coloqué igual asistencia. Gracias por tu mensaje. A ver, ciencia aplicada. ¿Por qué hablamos de ciencia aplicada? Porque dentro de esta temática, dentro de esta misma materia, dentro de esta ciencia, como mismo lo decimos, existen muchas otras más materias, otras ciencias adicionales que involucran precisamente a la cartografía. Y si yo digo que es una ciencia aplicada e involucra otras materias más, ¿qué otras materias, por ejemplo, creen que pueda involucrar a la cartografía? Dale, Puede ser Mateito. estudios sociales, profe. Sí, estudios sociales con el tema de cartografía especializada, una cartografía que es temática y que va obviamente relacionada a temas en específico. Estudios sociales, les doy igual una pausa. Geografía, por ejemplo. La geografía también es clave en la cartografía porque nos permite obviamente ubicarnos, ubicación de continentes, de países, etcétera, ¿no? Entonces, geografía, eh, puede ser también geología, asentamientos humanos, entre muchas otras. Por eso es que decimos que la cartografía es la ciencia aplicada, porque dentro de eso está otras ciencias, ¿no? Otras ramas de la ciencia, que se encarga, ahora sí es la clave, encarga de reunir, realizar y analizar medidas y datos de regiones de la Tierra en general, para representarlas, obviamente, en forma gráfica, con diferentes dimensiones, ya sea lineales o en escala reducida, lógicamente. Porque decimos que queremos representar todo lo que las regiones o los datos adicionales que tiene la Tierra en menor escala, porque obviamente si nos ponemos a representarla en la misma escala, en las mismas medidas, pues básicamente necesitaríamos otro mundo más, otra Tierra más para representarlas que fuera del mismo tamaño. Entonces, por eso es que siempre en la cartografía se pretende, pues, representar todo lo que nosotros vemos geográficamente en la Tierra con dimensiones específicas y obviamente en escala reducida. En los mapas siempre hemos visto que, por ejemplo, dice escala 1:10. Bueno, no solo en los mapas. Si ustedes también se fijan o van a un centro comercial o una juguetería principalmente y ven un vehículo, no sé, por ponerles un ejemplo súper claro, por ejemplo, un Ferrari pequeño, ¿no? Siempre en la caja de ley va a decir, por ejemplo, escala 1:300 o escala 1:500, porque eso significa, y lo vamos a ver posteriormente, la escala significa cuántas veces ha sido reducido del tamaño original ese elemento. Entonces, que dice 1:500, significa que 500 de estos elementos formarán uno solo. Si es que los repetimos o lo multiplicamos por 500 veces. No sé si me hago entender. Que lo vamos a ver después y lo vamos a entender de mejor manera. Entonces, la escala no es más que eso, pero después lo vamos, como vuelvo y repito, para entender mejor esta pequeña partecita, es que dice que la cartografía va a representar todos los elementos geográficos que vamos a ver en la Tierra en forma más pequeña, en escala reducida. Entonces, para que ustedes puedan entenderlo de mejor manera. Se reduce obviamente y se plasma en distintas formas, lineales, tridimensionales, etcétera, ¿no? Como ustedes gusten.
Bien, eso en el tema de un concepto general. La cartografía temática, y ahora vamos a una parte de la cartografía, forma parte de lo que se denomina generalmente la representación cartográfica. Pues aquí en esta cartografía temática, esta permite la elaboración de imágenes gráficas particulares que traducen las relaciones espaciales de uno o varios fenómenos o de uno o varios temas. Por ejemplo, de acuerdo a esta definición que yo les doy de cartografía temática, si hablamos de, no sé, pues aquí dice representación gráfica de uno o varios fenómenos o de uno o varios temas. No sé si, a ver, vamos a hacer un tema de participación. Estimado Javier Sangurima, si hablamos de una cartografía temática en la cual se representa, como se menciona aquí, uno o varios fenómenos, uno o varios temas, ¿qué crees que podría representarse en esta cartografía temática? Algo que te venga a la mente. Buenas tardes, profe. ¿Qué Perdón, dice? lo que pasa es que tuve un problema con el internet y recién me conecto. No te preocupes. No, tranquilo. No sé si me entendiste ahorita entonces la pregunta o no. Si me podría repetir, profe, estoy Claro. con un problema aquí con el Dale, internet. tranquilo. Verás, hablábamos que la cartografía por lo general se enfoca en representar todos los elementos que nosotros vemos en la Tierra, ¿verdad? Pero en escala más reducida, o sea, en pequeños, en pequeño tamaño, para que me entiendan más fácilmente. Dentro de toda esta gran gama que es la cartografía, existen otros tipos de cartografía que los vamos a analizar también. Uno de ellos es la cartografía temática, que dice que obviamente está representado en forma cartográfica, o sea, en forma de papel, donde podemos ver documentos, datos, imágenes, etcétera, y permite la elaboración de todo tipo de imágenes que demuestren uno o varios fenómenos o uno o varios temas. ¿Qué crees que puede enfocar esta cartografía temática? Lo que se te ocurra. Si te equivocas, tranquilo, que yo les podría decir. Capaz que no está muy claro el tema, pero bueno, lo que te venga en mente. Profe, se me nubló la mente. Ya. Se me niega la vista, dijo el Montubio, pero ya, va en serio, verás. Verás, normalmente la cartografía temática, como dice aquí, nos da información de uno o varios temas o de uno o varios fenómenos. Entonces, por ejemplo, se me ocurre, dentro de la cartografía temática puede ser el crecimiento poblacional, por ejemplo. Si es que hacemos referencia en 1950 versus 2020 y vemos obviamente la expansión de la población o crecimiento del casco urbano, cómo ha ido creciendo. Y esto lo podemos ver con una herramienta bastante interesante que le vamos a encontrar en esta aplicación que se llama Google Earth, que ya les voy a pasar también el link, el dato, para que eventualmente se le puedan descargar. Hoy en día está en forma gratuita la aplicación Pro de Google Earth, entonces se lo pueden bajar o descargar directamente en su computador o en su defecto lo pueden ver en línea, que claro, a veces demora un poquito más. Sin embargo, descargarse esta aplicación Google Earth Pro nos permite pues hacer recuentos justamente de una cartografía temática, donde podremos ver, por ejemplo, nosotros el cambio o el crecimiento de las ciudades. Se me ocurre en distintos años. Entonces, aquí sí podemos ver cómo va formándose un crecimiento. Dentro de esta misma aplicación que les comentaba, que es Google Earth, podemos inclusive hacer mediciones en kilómetros, pues en metros, etcétera, como gustemos, ¿no? Entonces, es bastante interesante ocupar esta aplicación porque también nos permite trasladarnos dentro de esta misma aplicación a otras aplicaciones adicionales. Por ejemplo, podemos ver distintos lugares del mundo, podemos ya no ver en el día, sino identificar cómo se ve en la noche, por ejemplo. Entonces, podemos cambiar cómo se ve en el día, cómo se ve en la noche. Quiero irme 20 años atrás y puedo yo regresar para ver cómo se veía ese espacio 20 años atrás, o sea, etcétera, ¿no? Esta también nos permitirá adentrarnos en otras aplicaciones, por ejemplo, como Google Street View. Este Google Street View es una recopilación de imágenes captadas en imágenes 3D, ¿no? Porque no sé si ustedes alguna vez vieron o se percataron o saben realmente cómo se tomaron estas fotografías, pero es un carrito de Google, es una van
de Google que pasa por absolutamente todas las ciudades. Normalmente, creo que básicamente todas, ¿no? En el mundo. Y va capturando imágenes instantáneas en 3D de todo lo que está pasando en ese momento. Claro que toma una sola vez y no es que yo veo a la persona cómo está moviéndose, ¿no? No es de acuerdo a lo que pasó el carro por la determinada calle. Y ellos tienen arriba como una esfera que va captando en todos los ángulos imágenes automáticamente. Estas pasan por un proceso en las cuales se eliminará, por ejemplo, se difuminarán las placas de los vehículos o datos adicionales para conservar un poco privacidad y se sube eso a la web. ¿Ya? Entonces esto también Google Street View nos va a permitir también ver eso, que en teoría es un poquito que también pertenece a la cartografía, ¿no? Permite ubicación, referencia de datos, ver cómo estaba, por ejemplo, si es que yo entro este momento en Google Street View y me dirijo, por ejemplo, a la casa donde vive mi papá, pues voy a ver que el momento en el que fueron captadas estas imágenes ya pasó. O sea, de hecho va a haber una casa que ahora o hoy en día ya no existe, y así, para que tengan una idea, ¿no? Entonces, a eso nos referimos un poquito con cartografía temática. Podemos ver cambios de temas, de fenómenos, etcétera. O sea, vamos a ver crecimiento poblacional, crecimiento del casco urbano, deforestación en algunos sectores, o sea, todo eso vamos a poder ver, ¿no? Y eso nos permite la cartografía temática como tal. Dice que es un útil de análisis, de ayuda a la decisión y de comunicación, ampliamente utilizado para representar una o varias variables. Justo es lo que les comentaba, que esto nos puede servir para obtener datos que nosotros gustemos representar en el tiempo. Entonces yo puedo decir que, por ejemplo, se me ocurre que el desierto de Palmira en el año de 1980 era tal cual como se lo esperaba, un desierto. Pero hoy en día, con el cambio climático principalmente, vamos a ver que hay espacios que ya ahora se han convertido en bosques, que lo hace también bastante interesante, ¿no? Y capaz que a buena hora. Pero ya no es tan considerado un desierto per se, sino más bien es un área un poco árida, donde siempre se lo llamó desierto de Palmira, que está en la vía hacia Riobamba. No sé si ustedes lo conocen, pero es súper chévere. Entonces, esto nos permite ver esas variables, ¿no? Esta cartografía temática. Además, se la puede definir también como carta de inventario, una carta de análisis, estática o dinámica, porque nos permite representar en el paso del tiempo, por ejemplo, que claro, puede cambiar, ¿no? Puede moverse la información. Las cartas temáticas tienen todas puntos comunes, ¿ya? Entonces aquí vamos a ver representada cada una de ellas. ¿Qué es entonces una carta temática? Es un documento gráfico basado en la comunicación de signos que proviene del lenguaje visual. En este sentido, incluso si su construcción debe seguir las reglas de la simbología gráfica, constituye un útil formidable de comunicación y de información que no restringe su campo de acción solamente a cierta parte de profesionales, como en este caso son los geógrafos, sino más bien nosotros, como simples mortales, podemos identificar fácilmente los cambios que se han dado en una carta temática, una cartografía temática. En esta se describe el espacio, se puede localizar la naturaleza y la importancia del fenómeno. No es y no debe ser una simple imagen artística de un espacio, lógicamente, pues debe transmitir una información o un mensaje. Estimada Carol, si yo te pregunto o te muestro dos imágenes, que de hecho no sé si las coloqué aquí, déjame ver, no. Si te muestro dos imágenes, se me ocurre de la Amazonía brasileña en 1950 y la misma localización, el mismo espacio de la misma Amazonía brasileña en el año 2020. ¿Qué crees que nos llamará más la atención? ¿Qué información nos dará estas dos imágenes? ¿Qué mensaje? A ver, una sería del 2020 y la otra, ¿de cuál sería? ¿De Se qué me ocurre año? 1950. De hecho, vamos a encontrar que hay una deforestación grande en el tema de Amazonía. Entonces, Ya. bueno, igual así nos veamos a cualquier otro tema. Permítame un segundo, por favor. A ver. Mm, Ya.
Entonces, aquí vamos a identificar claramente que, primero que nada, deforestación, pero a grandes términos. Eso nos da una información, ¿verdad? Entonces, Las especies también podrían ser. O sea, exacto. Entonces, eso nos da un mensaje, ¿verdad? Si nos vemos las dos imágenes, ¿qué mensaje nos está dando? Que la deforestación produjo reducción de especies, de flora, de fauna, mayor contaminación, invasión de espacios que quizás estaban destinados para culturas propias del lugar, como ha pasado y ocurre hasta el día de hoy aquí directamente en el Ecuador, principalmente, por ejemplo, Yasuní, que ustedes también averiguaban acerca de este problema, ¿no? De explotación petrolera en muchos de los parques o reservas o áreas protegidas. Entonces, esa es la información que nos da, ¿no? Solo viendo dos imágenes, transmite eso automáticamente una información y nos da un mensaje. El mensaje, de acuerdo a lo que nosotros querramos interpretar, pues nos dirá que eventualmente el índice no sé, pues de transformación o el índice de deforestación que ha habido en tal tiempo y en tal espacio representa tal porcentaje con referencia a un año versus el actual, ¿no? Entonces, a eso nos referimos con el tema de cartografía temática, que siempre nos va a dar una información y hace siempre referencia a un tipo de fenómeno capaz que mostrado en la actualidad versus lo que ya pasamos, ¿no? Entonces, súper, súper importante este tipo de cartografía que lo vamos a ver muy comúnmente. De hecho, el tema de carta temática lo utiliza muchísimo el INEC, que es el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, para verificar el crecimiento poblacional de todos los espacios en el Ecuador. Normalmente los categoriza por colores, por nombres, se van colocando ubicaciones. Es por eso que siempre pues, se determina cuando vienen personas a censar en nuestros hogares, determina, por ejemplo, cómo está desarrollado ese hogar. Si se considera pues personas mestizas, afroamericanas, montubias, indígenas, etcétera, ¿no? O sea, cualquier tipo de personas se va registrando y automáticamente esto se pasa a una información que lo van a hacer a través de tabulación y demás datos, justo con georreferenciación también, donde entre muchos otros factores, se podrá determinar, por ejemplo, que se me ocurre en la provincia del Cañar, hoy en día ya no hay tanto asentamiento cañario, hay reducción de personas indígenas y mayor incremento de personas, no sé, pues mestizas o que han venido de otras ciudades, que se han asentado directamente en Cañar, etcétera. O sea, todos estos datos los podemos identificar en la cartografía temática. Como vuelvo y repito, el INEC siempre se basa en esto. Bueno, como siempre les pongo yo ejemplos así personales. Recuerdo que en la Universidad de la SUAY yo trabajé con el gobierno alemán. Bueno, entre algunos compañeros trabajamos con el gobierno alemán para hacer una georreferenciación. No sé si les comenté esto alguna vez, pero hicimos una georreferenciación de todos los atractivos turísticos que estén en la cuenca del río Jubones. Y me refiero a la cuenca del río Jubones, es a todos los espacios que estén o que estén adyacentes, que estén o que se sirvan de utilidad del río Jubones, que obviamente comenzaba básicamente en el sector de Santa Isabel, todo hacia Machala, o sea, hasta Puerto Bolívar, donde en teoría desemboca este río Jubones. Entonces, todos los espacios que nosotros pudimos ver nos sirvieron bastante para identificar y hacer una georreferenciación de atractivos turísticos, que pues pasamos obviamente por Piñas, pues por Zaruma, Santa Isabel, El Guabo, Santa Rosa, o sea, Machala, y se hizo una georreferenciación con los datos que nosotros teníamos. Entonces, aquí armamos en teoría ya una cartografía temática, ¿sí? Porque teníamos datos de, por ejemplo, se me ocurre, vamos al Parque Central de Machala, considerado también como un atractivo turístico. Teníamos que ubicarnos en el centro de este parque y con nuestros GPS georreferenciar para que se establezca
una longitud y latitud exacta de ubicación. Anotábamos datos, pues tema de temperatura referencial, ubicación, entre qué calles estaba, referencias, por ejemplo, visuales que nosotros teníamos, tiempos, por ejemplo, de a qué tiempo del malecón podíamos estar en el parque central, etcétera, ¿no? Entre muchos otros datos. Entonces, así funciona una cartografía temática. Nos muestra varios datos que nosotros podemos interpretarlos, nos da cierta información y con esto un mensaje, ¿no? Entonces, es bastante útil la cartografía temática en todos los temas. ¿Tienen alguna pregunta al momento? Nada, seguimos, muy bien. El papel de la cartografía es sumamente importante. ¿Ya? Se dice que es triple y se encuentran las tres funciones jerarquizadas de la siguiente manera. Vamos a encontrar aquí que la información, una información cuantitativa y cualitativa. Vamos a ver, mi querida Cisne. Si hablamos de cuantitativo, o tú puedes decirme la diferencia entre cuantitativo y cualitativo. ¿Qué me podrías explicar, mi querida Cisne? Se nos fue, mi querida Cisne. Profe, discúlpeme, no la escuché. ¿Me puede repetir la pregunta? Claro, claro. Aquí decimos que dentro del papel de la cartografía es que nos da una información cuantitativa y cualitativa. ¿Cuál crees que sea la diferencia o a qué nos referimos con cuantitativo y cualitativo? No sé si tú sabes este tema. Cuantitativo tal vez en porcentajes, ¿Ya? o sea, un número exacto. En cantidad, básicamente. Ajá. Cuantitativo es cantidad, ¿ya? Y cualitativa. En cualidades tal vez. Exacto. Características, especificaciones, cada una de esas cosas, ¿sí? Entonces, esto nos da información de cantidad y de especificaciones, de características, etc. Además, nos permite dar un tratamiento de la información, porque obviamente toda esta información que nosotros vamos obteniendo, el momento que georreferenciamos, el momento que identificamos un mapa, pues nos dice exactamente, nos permite saber, por ejemplo, dónde estamos, hacia dónde tenemos que irnos, a qué distancia eventualmente podremos entrar, estar en otro lugar, etcétera, ¿no? Y también nos permite una comunicación de la información. Y ya lo habíamos visto hace un momento en la cartografía temática, nos representa alguna cosa, nos muestra algo, ¿no? Nos permite identificar factores adicionales, ¿sí? Entonces, principalmente hablamos de eso en el papel de la cartografía. Aquí vamos a ver el tema de la información cuantitativa-cualitativa. Esta debe ser recogida bajo una forma práctica de consulta fácil y exhaustiva. La información debe ser completa, sin olvido y sin omisión en el marco elegido. Y aquí va el ejemplo de que les ponía cuando se hace un censo, por ejemplo. Se hace un censo poblacional en el cual se determina cuántas personas habitan en esa casa, qué tipo de instrucción tienen, por ejemplo. Se trata de recopilar la mayor cantidad de datos, ¿no? Y realmente es consulta fácil, como decimos aquí, porque claro, viene esta persona a censar, se sienta en la sala con capaz todos los miembros y va a hacer, obviamente, preguntas de que, por ejemplo, el padre, ¿qué instrucción tiene o hasta qué instrucción llegó? Primaria, secundaria, superior, etcétera. La madre, muy bien. ¿Trabajan actualmente, sí o no? Muy bien. ¿A qué se dedican? ¿En qué trabaja? ¿Cuántos años tienen? ¿Cuántos hijos tienen? ¿Los hijos a qué se dedican? Así. Entonces, así, toda esa información se va recopilando y se obtienen muchísimos datos, ¿ya? Que puede ser, obviamente, edad promedio que siempre se va a tener en la población, el índice de, no sé, pues de educación que en su mayoría de la población se demuestra, etcétera, ¿no? Entonces, básicamente para que tengan ustedes una idea de cuantitativo y cualitativo. ¿Qué hacen? ¿Cuántas personas? Etcétera. En el tratamiento de la información, esta debe ser ordenada, separada en categorías, lógicamente, de modo que aparezcan clases similares. Aquí vamos a identificar claramente la información que nos permitirá, obviamente, obtener datos, así de sencillo. Y en la comunicación de la información, decimos que
La eficacia de la representación cartográfica reside en el tiempo necesario para memorizar correctamente la información que se quiere transmitir. La elección de la imagen a transmitir debe hacerse entonces antes en función del público seleccionado. Cualquiera sea el público, mientras más simple sea la imagen, más fácil de memorizar será el mensaje. Y aquí vamos exactamente al ejemplo que les ponía y que le preguntaba a Carol. Si es que vemos dos imágenes, por ejemplo, se me ocurre del área verde que encontramos en la Amazonía de Sudamérica, pues capaz que vamos a ver 50 años atrás versus la actualidad, vamos a ver un cambio súper significativo de qué es lo que nos quiere decir eso, ¿no? Si yo solo pongo Sudamérica en el, por ejemplo, el espacio verde, llamémoslo así, de Sudamérica, y solo pongo arriba una fecha, 1950, y aquí pongo 2020, exactamente la misma fotografía tomada el día de hoy. Solo basta colocar las dos fotografías que nos va a dar información, pero súper grande, ¿no? Vamos a ver que hay deforestación, que hay contaminación, que se ha invadido, pues, como bien decía, lugares donde están situadas, no sé, pues, si pueblos o nacionalidades indígenas, se han destruido culturas, etcétera. O sea, mucha información vamos a obtener de esto, ¿no? Las imágenes como tal deben resumir con una forma inmediatamente perceptible los datos esenciales de esta información. La eficacia del mensaje será mayor cuanto más reducido sea el número de imágenes y su complejidad. Y aquí vamos a ver y vamos a identificar también cómo podemos elaborar mapas a raíz de información que tenemos nosotros directamente. Déjenme, les voy a ver, vamos a ver qué está después de esto. Ya. A ver, entremos directamente en este, que es de Ecuador en cifras, nos dice aquí. Esto nos va a permitir ir a la página del INEC que les mencionaba, que es de ecuadorencifras.gov.es, y nos muestra el tema de cartografía temática, ¿no? Déjenme. Debe haberse abierto ya está. A ver. Vamos a ver dónde está ese tema. Ya, vamos a ver si les puedo compartir esta imagen. Veamos. Correcto, nos transporta esto directamente a la página del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, como les había mencionado. Entonces, aquí está estadísticas, ya les voy a compartir. Bien, aquí podemos ver entonces que nos da una referenciación de muchísimos datos pues, que vamos a encontrar directamente en esta página, donde, como bien explicaba en un principio, netamente se basan por el tema de cartografía temática. Aquí vemos que dice cifras por provincias. Vamos a ingresar en cualquiera de las provincias, pues podemos tener información adicional, índice de precios, estadísticas laborales, población y vivienda, estadísticas hospitalarias, cartografía digital 2010, donde bajamos shapes o capas o formas que las podemos utilizar para formar un mapa, que las voy a indicar también. Viene estadísticas por tema, donde podemos ver, como ustedes pueden observar en este momento, población y migración, pobreza, trabajo, educación, salud, ingresos, absolutamente todo, ¿no? Entonces, para que tengan una idea, el INEC se basa muchísimo en el tema de cartografía temática para identificar mucho mejor todos los datos que ellos tienen, ¿no? Se me ocurre qué población es la más pobre dentro del Ecuador,
dónde están asentamientos de la mayor cantidad de afroamericanos, así, población montubia, en qué provincias mayormente están ubicadas y demás, ¿no? O sea, todo esto nos da o nos arroja unos datos que nosotros queramos interpretar. Bien, eso en cuanto al tema de estadísticas y censos, déjenme, les voy a indicar aquí un poquito aquí está, ArcMap. Déjenme abrir este de aquí, se demora un poquito siempre, pero ojalá se nos abra rápido. Ya les voy a indicar también el Google Earth Pro, que es una versión que sí se la pueden bajar. Ya les voy a colocar también los links de descarga directamente en la plataforma para que se las bajen y obviamente tener, pues podremos decir como que información a raíz de esta aplicación, ¿no? Recuerden que como les dije en un principio, también vamos a hacer uso de más aplicaciones o vamos a entender de mucha mejor manera cómo funciona la georreferenciación. Si yo tengo mi ubicación, por ejemplo, en el celular, cómo funciona esta. Pues si yo tengo, no sé, pues si se me pierde mi celular, ¿cómo se procede pues para localizarlo? ¿En qué está basado? ¿Y cómo se da esa información, no? Súper sencillo, hasta que obviamente le conocen cómo realmente funciona este sistema, que es bastante interesante. Creo que Mateo nos decía, o Andrés, el tema de coordenadas, que claro, las coordenadas no se repiten ni en grados, ni en minutos, ni en segundos en el mundo, ¿no? Habrá una sola especificación de este tipo de coordenadas, que las vamos a ir identificando poco a poco. Bien. ¿Tienen alguna pregunta quizás hasta el momento? Nada, Albitz, Paulita, Michelle, 0, Serapio, Carol, negativo. Ya. Bien, entonces, súper importante que entendamos cómo funciona este tema. Vamos, como hasta el momento lo estamos viendo, generalidades, el tema de para qué sirve, cómo está estructurada la cartografía, para ir entendiendo poco a poco. Ustedes saben que siempre que se llega a una nueva materia, pues se van primero que nada viendo las generalidades, ¿no? Y de ahí sí se dispone pues uno a trabajar ya sobre las mismas. Entonces, déjenme ver, ya creo que se está abriendo la situación. ArcMap es un programa o es una aplicación que es bastante interesante y sirve pues para elaborar mapas como tal, mapas de acuerdo a la información que nosotros queramos plasmar en esta, ¿sí? Entonces, la información que nosotros vayamos a obtener en pues en esta aplicación, en este sistema de mapas, determinará qué es lo que nosotros queremos mostrar. Por ejemplo, si me quiero referir solo hasta la Sierra del Ecuador, si me quiero referir solo a la costa, pues marcaré obviamente solo la costa y nada más. Y algo así para que tengan una idea medio más global y clara, ¿no? Déjenme ver, es un programa un tanto pesado, pero ya creo que se está abriendo. A ver. De hecho, hacíamos algunas pruebas pues con los ciclos anteriores, cuando tuvieron cartografía y claro, nos servía bastante chévere cuando lo hacíamos en forma presencial porque cada uno iba participando. Hoy en día, obviamente que si hay cómo hacerlo en forma virtual, lo ideal sería que quizás yo les dé permiso para que ustedes puedan acceder a los controles de mi máquina y lo podamos hacer desde aquí, que será algo sencillo y práctico y lo pueden ir identificando fácilmente. ¿Ya? Entonces este mapa, bueno, esta aplicación yo la aprendí igual en la universidad. Es algo bastante chévere porque, como bien vuelvo y repito, nos permite colocar información que yo quiera, colocarla en forma de shapes o en forma de pues, capas, podría decirlo, que identifican cada una de ellas. ¿Ya? A ver, ya creo que se abrió ahora sí, por fin. Ahora vamos a ver.
A ver, ojalá que ya se cargue. Si es que demora, pues fresco, ya más bien le hacemos las otras de Google Earth, en las cuales también podemos identificar muchos otros factores bien interesantes. Pero bueno, para que tengan una idea, hasta que se abra, vamos a... Ya, vamos a continuar más bien hasta que ya al rato que se abra ya les voy a compartir pantalla. Pero bueno, vamos ahorita, mientras tanto, a seguir en el tema de información de lo que corresponde al tema de cartografía, ¿no? Aquí está. Perfecto. Como bien les decía en un principio, esta cartografía nos permite identificar varias ciencias, ¿no? Que decíamos que era la geografía, pues por ahí nos decían la geología, no sé, pues ciencias sociales también, bastante, entre otras ramas, ¿no? Que nos permite identificarlo plenamente dentro de cartografía. Y aquí dice, dentro del ámbito geográfico, que la geografía, por definición, es la ciencia que tiene que ver con la localización, distribución de elementos y fenómenos sobre el paisaje o sobre la tierra. En consecuencia, para su conocimiento, utiliza varios lenguajes de comunicación, ya sea textos, numéricos, gráficos y cartográficos, como mapas de las diferentes escalas que les decía que de ley es en escala menor, ¿no? Para poder identificar a grandes rasgos o a detalle justamente elementos que encontramos en la Tierra, pero que los podemos ver aquí en menor tamaño, principalmente. Aquí está el tema de las escalas y lo que les decía. Si se considera cualquier objeto de la superficie terrestre, este se podrá dibujar a menor tamaño sobre un papel, lógicamente. A este proceso se lo denomina dibujar un objeto a escala, de lo que se deduce que la escala es la relación entre la distancia medida en el mapa y la correspondiente en la superficie terrestre. Les ponía un ejemplo súper claro para que ustedes puedan identificar y puedan saber o puedan entender un poquito mejor la escala. Y es este tema de los carros, por ejemplo, que nos venden como juguete. Qué sé yo, de un Volkswagen pequeñito, un pichirilo, como lo sabemos decir. Siempre en las cajas, cuando son nuevos, nos dice escala 1.500, 1.20, 1.100. Y es básicamente lo que les decía. Que, contesta, Débora, contesta. Que básicamente será cuántas veces ha sido reducido ese elemento para determinar en este momento que lo estamos viendo. Ya, así de sencillo. Se reduce la escala. Dentro de los parámetros de escala, y que vamos a un ejercicio súper chévere, que la D mayúscula es la distancia en el terreno, M módulo de escala, la D minúscula distancia en el mapa, y E como escala, tal cual, ¿no? 1 sobre M, que es el módulo de la escala. Básicamente así se traduce, pero la E es representada como la escala, como tal, ¿ya? A ver, no les voy a meter esta información ahorita porque si no se me van a traumar. A ver, déjenme ver si ya está listo el ArcMap para que puedan entrar. Sí, ya está. A ver, déjenme cerrar. Bien, aquí les voy a compartir para que más o menos vean cómo se va formando un mapa. Pónganle asunto a este tema, pónganle atención. A ver, aquí está. Ya, como ustedes pueden ver, este momento se abrió el programa que se llama ArcMap, como ustedes pueden ver en la parte de arriba. Es un programa que, si bien es cierto, se puede descargar. Si no tengo yo los elementos que me puedan ayudar con información, no me va a servir de nada. Ya les explico aquí por qué. A ver, vamos a crear un elemento desde cero. Para que más o menos vean o identifiquen cómo se va cargando la información aquí, ¿no? Ya.
No sé si todos están viendo este momento mi pantalla. ¿Estamos correctos aquí? Sí, profe. Ya, chévere. A ver, déjenme colocar. Verán, este momento, en teoría estamos viendo una superficie X de la Tierra aquí. Ven, si es que yo muevo el cursor del ratón que tengo en este momento, fíjense que acá abajo está un signo o bueno, una tierra dibujada y al lado dice unidades desconocidas. Si ustedes se fijan, dice aquí unidades desconocidas, ¿verdad? Yo paso y se va marcando pues en latitud y en longitud, ¿ven? En latitud y en longitud. Exactamente así funciona el tema cartográfico o la georreferenciación. Muy bien, como aquí me dice unidades desconocidas, lo primero que tengo que hacer es generar la localización del momento en el que estoy yo o del lugar en el que estoy yo. No es necesario que este momento se memoricen, solo lo voy a hacer para que ustedes más o menos entiendan un poquito. Y le voy a hacer súper rápido para que ustedes medio cachen, ¿ya? En este momento voy a cambiar a parámetros de acuerdo a mi localización y de acuerdo a lo que yo quiera poner. No en unidades desconocidas, sino en unidades del sistema de coordenadas proyectado. Como bien lo decía, me parece que Andrés, que vamos a poner las coordenadas, ¿ya? Entonces, en este momento le estoy diciendo al programa que yo voy a colocar el sistema de coordenadas que yo voy a necesitar, ¿ya? Bueno, esto vamos a ver igual con el tiempo, pero aquí si ustedes se van fijando, lo voy haciendo poco a poco. El sistema que se llama WGS 1984 es un sistema de coordenadas que se lo utilizó, que es el último bastante efectivo. Es un sistema de coordenadas que fue determinado en el año de 1988, que Sistema de Georreferenciación Mundial básicamente traduce estas siglas. ¿Ya? Entonces, en este momento le estoy diciendo que a este programa que me localice para que yo estoy, o para que sepa que yo estoy en el sistema o quiero colocar los datos en el sistema WGS 84, que voy a estar en el hemisferio sur y que corresponde mi país, Ecuador como tal, a la zona 17 sur. Ven, y aquí me aparecen los datos que dice sistema actual de coordenadas. Dice que estoy en el WGS 84, UTM, que significa Universal Transversa de Mercator, que es Mercator, ya les voy a mandar también a averiguar quién es Mercator. Y estamos en la zona 17 sur, que corresponde a Ecuador. No es necesario que este momento se memoricen, poco a poco lo vamos a ir viendo, pero más o menos quiero que ustedes la vayan identificando de mejor manera. Aquí dice que, bueno, unos temas de permisos y autorización. Estamos en el sistema de proyección transversa de Mercator. En tema norte, en qué meridiano, escala de factor, en qué latitud más o menos, y en qué unidad lineal vamos a utilizar aquí. Ustedes se fijan, dice metros. Entonces vamos a aplicar y aceptamos. Ahora, cuando yo deslice el cursor, ven que aparece aquí metros. Si ven, ya cambió por unidades desconocidas y ahora ya sabemos que está en metros. Mire. Ya, entonces, primero que nada, genero mi sistema de coordenadas para que el sistema como tal sepa en qué sistema voy a trabajar, cuáles son los datos que voy a cargar, etcétera, ¿no? Le voy a hacer súper rápido, como vuelvo y repito, no es necesario que este momento entiendan, pero previo a tomarnos un pequeño break, les voy a indicar más o menos cómo se va cargando un tema de un mapa. Voy sumando datos, los shapes o los layers que también les mencionaba. A ver, voy a cargar, por ejemplo, el shape de provincias. A ver, vamos a ver, provincias. Luego puedo cargar también cantones, luego puedo cargar, pues, cuencas hidrográficas, cobertura vegetal, como pueden ver aquí, la textura de los suelos, ya. Entonces, en los mapas, normalmente de cartografía, cabe recalcar que se categorizarían por puntos, por líneas o por polígonos, ya. No me entiendan ahorita, no les pido que me entiendan, sino básicamente para que tengan una noción de lo que vamos ahorita a hacer.
Si ustedes se fijan aquí el icono donde dice NX provincias, ven que es un polígono, está como 3 puntos y se forma como un elemento, ¿no? Son polígonos básicamente. Voy a seleccionar este shape. Ven que ustedes al final dice provincias, .shp, shape. Ya, entonces shape es básicamente la forma que yo voy a ingresar aquí y se van a cargar en este momento las provincias, porque jalé los datos de provincias. Miren ustedes. El dato que jalo datos de provincias, yo ya dije que estoy en la zona 17 sur. El programa sabe que yo estoy en Ecuador y que voy a jalar esa información. Ven, entonces, ya comienzo yo a generar automáticamente los mapas de acuerdo a lo que yo quiero. Entonces, aquí está, por ejemplo, el Ecuador como tal dividido en provincias. Nada más. Si ven que ustedes, bueno, ustedes pueden ver que todo está en celeste. No sé si ustedes lo pueden ver en el mismo color, pero bueno. Digamos que está en celeste. Voy a categorizar quizás eso. Voy a hacerlo como para que sea distinto y sea, o podamos identificarlo por colores, que sea un poquito más fácil quizás de entender y separar cada una de las provincias por colores. Ya, entonces, provincias. Y voy a cambiar por colores. Y se va cambiando. Y así se va generando un mapa como tal. Y me va apareciendo en este campo toda la información que yo estoy colocando. Voy, por ejemplo, a sumar aquí. Se me ocurre. Acerquemos un poco más. A ver, aquí está. Digamos que voy solo a seleccionar el tema de Ecuador continental como tal. Ya. Ahí tenemos el Ecuador dividido en provincias y con colores. Aquí vamos a ver qué son los layers o las capas que vamos a ir cargando. Si yo quiero poner, por ejemplo, los cantones, pues también voy a sumar el shape de cantones. Ya lo subimos provincias, ahora vamos al tema de cantones. Subo cantones y se va a colocar a continuación. Ven, entonces, no es que desaparece provincias, si ustedes se fijan acá a la izquierda. Cabe recalcar, y hace rato no se agobien por la información, vuelvo y repito, no es necesario que me entiendan, pero les quiero explicar cómo se va generando un mapa. Aquí todavía existe el shape o la forma de provincias, pero vemos que sobre esta está cantones. Si es que yo le muevo a cantones y le pongo por debajo de provincias, automáticamente me va a aparecer tal cual como estaba, las provincias viéndose en primera instancia. Entonces, para que ustedes tengan una idea, la información que nosotros colocamos en los mapas va por capas, por shapes, por formas, por layers, como quieran llamarle. Entonces pongo lo más grande abajo, que sería, por ejemplo, el continente. Después va división provincial, división de cantones, poblaciones chiquitas, iglesias, información. Entonces va, para que tengan una idea así se van armando los mapas, ¿no? Volvamos al tema de los cantones que les coloco en la parte de arriba, ¿ya? Estos cantones los voy para que ustedes medio puedan entender un poquito mejor, les voy a hacer o a colocar un poquito de transparencia para que ustedes vean cómo va cada uno de los cantones o ciudades, pues mostrándose en cada una de la determinada provincia que se encuentra. Aquí le pongo transparencia de los cantones con un 70%. No pretendo que ustedes me entiendan, pero bien, ahora pueden identificarlo mejor. Miren cómo se va haciendo. Entonces, dentro de esta provincia, por ejemplo, hay todos los cantones, dentro de este de aquí, todos los cantones, pues en Guaya están todos los cantones divididos, ¿no? Si yo quiero, por ejemplo, imprimir como tal, si yo quiero imprimir este mapa como tal, trabajaré en la versión de impresión, que ya les voy a colocar aquí. Aquí abajo, ustedes se fijan, hay un data view, que es la versión o la vista de datos, donde yo puedo modificar, generar, almacenar, crear. Y hay un layout view, que lo llamamos nosotros como una vista de impresión, para que tenga así una forma medio más fácil de decírsela. Y en este layout view se nos va a aparecer tal cual como si nosotros tuviéramos una hoja de papel en la cual vayamos a colocar este mapa y vayamos a insertar, por ejemplo, un título que se llame
pues mapa de prueba, cartografía. Bien, entonces este se va añadiendo mayor detalle al mapa, por ejemplo. Si quiero seguir sumando cosas, pues voy añadiendo, no sé, pues la rosa de los vientos, típico que siempre hemos visto, o una pues flecha de norte, como ustedes quieran llamarla, ¿no? Vamos a esperar que se cargue toda la información. Como repito, poco a poco se va asemejando ya a un mapa que normalmente lo vamos a ver en una papelería, por ejemplo. Entonces aquí insertamos North Arrow. ¿Ya? Y voy a escoger quizás esta. Pongo OK. Le coloco, por ejemplo, por acá. Y voy a generando el mapa de acuerdo a lo que a mí me vaya interesando. La información que yo quiera ir colocando. Pues puedo colocar también la escala, se me ocurre. Vamos a insertar la escala. Donde yo puedo netamente diferenciar justamente la escala a la que quiero colocar. Pues pongo OK. Se coloca aquí el tema de escala. Y así, entonces ustedes pueden ir generando un mapa de acuerdo a lo que ustedes vayan necesitando. Entonces, un elemento bastante interesante, súper chévere, bastante interactivo, diría yo, en el cual podemos inclusive ir modificando todas las cosas, ¿no? Qué tamaño, colores, símbolo, demás. O sea, hay infinidad de cosas que lo podemos hacer aquí. Inclusive podemos poner relieve y vamos a ver cómo pues nuestro mapa se va convirtiendo en relieves, en altos, en bajos, en zona montañosa, en zona vegetal. Entonces es súper, súper interesante para que ustedes tengan una idea. Muy chévere. De esta manera la podemos inclusive imprimir. Vamos viendo inclusive cómo va formándose pues este mapa. Digamos que va quedando así. Una unidad más chévere. Miren, aquí si yo quiero acercarme a la zona sur del Ecuador, básicamente estaría así, para que ustedes tengan una idea a grandes rasgos, ¿no? De cómo se determinan las escalas, cómo está formado un mapa, qué se puede colocar, si es con formas, con shapes o capas. Todo eso se va haciendo dentro de un mapa, ¿no? Eso principalmente, chicos y chicas. Vamos a tomarnos un break de 10 minutos, en el cual podemos ya estar un momento dispersos de nuestra mente. Bien. Bueno, compartiéndoles nuevamente la pantalla. Aquí estamos. Vamos a ver unos parámetros de la escala. Bueno, básicamente es para hacer un pequeño ejercicio. Habíamos hablado que la distancia en el terreno, módulo de escala, distancia en el mapa, y E, que traduce como tal a escala, ¿no? Entonces, para que tengan una idea, vamos a ver cómo se representa esto en un ejemplo. Dice en la escala numérica, 1/50,000 va a ser traducida a 1 sobre 50,000, cualquiera de ellos. El módulo de la escala es 50,000. Luego una longitud de 1 centímetro, que es la distancia medida en el mapa, y corresponde a 50,000 centímetros o 500 metros, que es la distancia medida en el terreno. De ley no le van a cachar muy bien este tema. Me voy a referir un poquito mejor en metros, ¿ya? Si yo digo, por ejemplo, que como tal el parque central, pues hagamos cuenta de que mide 100 metros de largo, ¿no? Entonces, 100 metros, 100 metros, 100 metros, 100 metros. Básicamente estamos hablando de que el perímetro pues va a ser de 400 metros, ¿verdad? Básicamente. En teoría, lo que está pues representado aquí son 10,000 metros cuadrados. No sé si ustedes al momento me entienden. Digamos que para determinar el área ya saben que es lado por lado, ¿no? Entonces vamos a determinar aquí 10,000 metros cuadrados y si yo quiero dibujar eso, únicamente el Parque Calderón como tal, en una hoja, relativamente grande, digamos que un pliego de cartulina relativamente grande,
obviamente no voy a tener espacio para colocar 10.000 metros, que sería una escala real. Por lo tanto, tengo que reducirlo eso. Si es que yo quiero hacer no de 10.000, sino quiero hacer, por ejemplo, la escala que sea 1/10.000, pues significa que voy a hacer el dibujo de 1 metro, porque significa que mi dibujo del Parque Calderón será representado 10.000 veces mucho más grande el Parque Calderón real. No sé si ustedes me entienden en este momento. O les pongo otro ejemplo con plastilina, dijo un amigo. No sé si me entendieron o fui muy rápido. Yo por mi parte sí, creo. Ya. ¿Alguien entiende? Fresco, lo explicamos nuevamente. Si necesitan que les comente Yo no nuevamente. entendí, profe. Ya, Profe, vamos. ¿puede repetir otra vez? Claro, ya, Débora, con gusto. Y querida Michi de Ley. Verán, aquí vemos, no se fijen mucho en lo que está este momento escrito en forma textual, que dice unos 50.000 que centímetros, pero más bien lo traducimos a metros. No, o sea, perdamos de eso. Vamos a decir que, por ejemplo, el área, ¿verdad? Ya saben lo que es el área, todo lo que está dentro de un espacio. El área del Parque Calderón mide 10.000 metros cuadrados, ¿verdad? Porque si ustedes se fijan en el área, si del lado 100, 100, 100, 100, significa que yo para calcular el área necesito multiplicar en un lado por el otro lado. ¿Sí? Entonces, si multiplico 100 por 100, confirmen. 10.000, ¿verdad? 100 por 100, 10.000. Entonces, significa que existen 10.000 metros cuadrados en esa área. ¿Ya? Representado como tal, a ver, déjenme, les voy a hacer aquí un dibujo más bien para expresarme como si fuera un pizarrón más bien. Eso creo que sería lo ideal. A ver, déjenme abrir Paint. Eso va a ser mucho mejor. A ver, les voy a explicar aquí con esto para avanzar hasta la escala y que no se fundan, sino tostación de cerebro de ley en 3, 2, 1. Muy bien, estamos aquí. Ahora déjenme compartir esa pantalla de Zoom para que ustedes puedan entenderlo. Y claro, porque realmente si es que hablo no me van a entender muy bien. Correcto, estamos en este momento determinando. Les voy a hacer aquí igual con dibujos para que ustedes puedan pues, entender de mejor manera. Ya, este es el parque porque se hizo así. Sorry. Ya, ahora sí creo. Ya, perfecto. Este es el parque central, ¿verdad? ¿Ya? Este parque central mide por cada lado 100 metros, digamos que es una cuadra, son 100 metros, ¿ya? Esto mide el parque central como tal. 100 metros y aquí también va a tener 100 metros, ¿ya? Por cada lado. Hasta ahí sí me están entendiendo. Pregunta suelta. Sí, profe. Ya, muy bien. El área del terreno es toda esta. El área se lo determina, pues va a ser todo ese el área del terreno, ¿verdad? Digamos que aquí obviamente está a ver, hagamos con negro. Aquí en el centro está, pues, el monumento a Don Calderón. Pues aquí está se me ocurre no recuerdo cómo se llama. Bueno, ahí donde saben hacer presentaciones y demás. La glorieta, profe. Perfecto, gracias. La glorieta, etcétera, ¿verdad? Ya, para que tengan una idea tal cual. En teoría, si yo multiplico, para saber cuántos metros tiene esto, tengo que multiplicar el un lado por el otro lado, que serían, en teoría, vamos a encontrar 10.000 metros cuadrados, ¿sí? O sea, si es que yo hiciera cálculos por metros, significa que voy a tener, pues, llamémoslo como metros chiquitos, 10.000 ya, o sea, para que me identifiquen, me entiendan mucho más fácil. 10.000 de estos, ¿sí? Si me cacha. Sí, para que ustedes puedan saber. Dentro de esta área hay 10.000 metros cuadrados, o sea, 10.000 metros como lo estoy dibujando en este momento, repartido en toda esa área. Pregunta, hasta ahí sí me van entendiendo, ¿verdad?
Confirmen. O mucho le metí. Sí, profe. Ahora sí. Ya. Sí, profe, ahora sí. Chévere. Entonces vamos igual suave para que me puedan entender el tema de escalas, ¿verdad? En teoría, aquí en toda esta área hay 10.000 metros. 10.000 metros. ¿Ya? Si yo quiero dibujar el mismo parque central en 1 metro, o sea, en espacio de 1 metro, significa que todo ese parque central va a estar reducido en 1 metro, que yo lo voy a dibujar en una cartulina para hacerlo a escala, ¿ya? Entonces, si ven este chiquitito que está aquí, se supone que todo el parque me tiene que caber en este metro de aquí, que yo lo voy a representar como tal. Entonces, exactamente aquí va a estar dibujado el parque central, pues la glorieta. Déjenme igual estoy seleccionando. Pues aquí va a estar la glorieta. Pues aquí el monumento, etcétera, ¿ya? Entonces, si yo el parque central como tal lo dibujé en 1 metro, significa que está ¿a qué escala? A ver, le voy a colocar aquí. Tiene 1 metro esto de aquí. 1 metro. ¿Ya? Entonces la escala será E igual. A ver, ¿dónde está el igual? Ahí está. Ya. E igual a 1 sobre, así se representa una escala. ¿A 1 sobre cuánto? 10.000. Exactamente. 1, 10.000. ¿No es con 2 puntitos? ¿Cómo? ¿No es con 2 puntitos en vez de la Así. línea? Sí, sí, gracias al bits. Escala, les quería decir que básicamente la escala es igual a lo que estoy representando en este momento, pero sí, escala, 2 puntitos, 1, 10.000, así se representa una escala, ¿ven? La escala 1, 10.000 significa que en este metro, o mejor dicho, que yo tuve que reducir 10.000 veces el tamaño original para representar exactamente el mismo parque en el tamaño de 1 metro. Entonces, así se va viendo una escala, claro. En este caso, en los mapas Mundi, por ejemplo, un mapa Mundi, vamos a encontrar que dice escala 1, 50.000. Y ahí hablamos, por ejemplo, inclusive de kilómetros, pues estamos hablando así, pero realmente a gran escala, como se suele decir, ¿sí? Lo que quiero que ustedes identifiquen en el tema de escala es que yo tengo que representar cuántas veces menor el tamaño original para que este sea fácilmente entendido. Porque obviamente yo no puedo dibujar o necesitaría 10.000 pliegos de cartulina para formar exactamente el mismo tamaño que yo quiero formar del Parque Central, Calderón. Por eso es que todo se reduce a escala y se hace en tamaño mucho más pequeño. ¿Y cómo se lo entiende? ¿Cómo se determina esa escala? Justamente colocando así. Como ustedes ven aquí, escala 1, 10.000. Significa que el dibujo que yo tengo en mis manos es 10.000 veces menor al tamaño real, al tamaño original. Ahora sí, no sé si me entendieron. Confírmame, Débora, o no sé si es que alguien más necesita un poquito más de explicación a fondo o si me cacharon ahora. Yo sí lo entendí, profe. Chévere, ahora sí me entendieron. Vamos Yo a ver. también, desde el principio. Buenísimo. Veamos aquí. Chévere, Débora. Entonces, ahora sí, entendemos que la imagen que yo tengo en este momento en mis manos, el elemento que yo tengo en mis manos, si dice E, 2 puntos, 1, 50.000, significa que el tamaño que yo tengo en mis manos en este momento será 50.000 veces menor al tamaño real, para que me entiendan. Si dice 1, 100.000, 1, 500.000, será 500.000 veces menor al tamaño real. O sea, significa que yo necesito 500.000 de estas para formar el tamaño real del que se está representando. Ahora sí creo que ya me entendieron. Entonces, básicamente así funciona el tema de escala en lo que nosotros queremos representar y que en general todos los mapas van a estar con una escala. De hecho, siempre, siempre. Todos los mapas vamos a encontrar con una escala, ¿sí? Entonces, eso para que puedan identificar plenamente a qué nos referimos con escala, cómo está determinado, para qué sirve, qué información nos da, etc. ¿Tienen alguna pregunta, Paulita?
Confirme para confirmar. No, muy bien. Carol, confirmación. O sea, solo tengo una duda, aún me Claro, quedó dale. o sea, dice que cuando tenemos los 10.000 del mapa, le Ajá. reducimos a 1 y que para obtener el mapa grande necesitamos los 10.000, pero si tenemos 1, no sería, los 9.99, porque supone que ya tenemos el 1. Claro, Sí. en teoría, sí, sí. Lo que pasa es a lo que me quiero referir es que, claro, ¿cuántos más hacen falta? Tú te estás refiriendo. ¿Cuántos más hacen falta para completar el espacio en general? Lógico. Ahí normalmente lo que se representa es lo que decía, escala es igual a 1, significa que este tamaño en el que yo tengo, el 1 que yo tengo aquí, ¿Ya? es el 10.000 veces, en el caso que estábamos haciendo el ejemplo, el ejercicio, este caso es 10.000 veces menor al tamaño real. No sé si me entiendes. Entonces dice, ¿qué está representado? 10.000 veces menor al tamaño original, para que me caches. Y no te pierdes tanto en el 9.999, porque realmente eso haría falta, ¿no? Claro. Pero realmente significa que este objeto, este dibujo, este mapa que está representando tal superficie, está reducido en el número exacto de veces que te dice la escala. Por ejemplo, 1.50.000, 1.000.000, 1.500.000. Significa que el mapa que yo tengo en este momento en mis manos, significa que yo tendría que tener, o está reducido 500.000 veces o 100.000, todo lo que te diga la escala. Si ustedes ven en cualquier mapa que ustedes abran en este momento en internet, fíjense, por lo general está en la parte inferior. Vamos a encontrar, de acuerdo a cómo yo le quiero armar el mapa, de acuerdo a lo que inclusive vimos con ustedes, yo puedo poner la escala donde yo quiera. O sea, a ver, aquí vamos a volver al mapa que estábamos haciendo con ustedes. Yo puedo poner la escala como autor de ese mapa donde a mí me parezca mejor, o sea, donde yo más conveniente lo vea. Aquí, por ejemplo, vemos, aquí está colocada una barra de escala, pero tengo que decir cuál es la representación original de esta escala. Entonces yo voy a ingresar texto, por ejemplo, inserto texto, y voy a colocar que, a ver, escala, 2.1 sobre 10 millones, por ejemplo. O 100.000, para que tenga un número súper suave. 100.000. ¿Ya? Entonces, miren, aquí está, voy a colocar en tamaño. Aquí le voy cambiando. Aquí está la posición en la que yo quiero colocar. ¿En qué tamaño le voy a colocar? Fuente. En Arial, pongamos aquí un 30, 50. El ángulo, pues puedo cambiar el tipo de letra que yo quiera colocar. Vamos a ver. Ahí se abre. Todo esto yo quiero, o sea, y ustedes lo van a identificar directamente en el mapa que ustedes abran, indistinto del que sea, ¿no? A ver. Ya les voy a indicar aquí. Ya digamos que, bueno, mucho le metí realmente en esto. Déjenme le cambio el tamaño. A ver, estaba en 48, le voy a reducir a, no sé, pues un 24. Ya, entonces ustedes le van a encontrar quizás la escala, no sé, pues en la parte de acá o a la derecha o arriba, o virado, como ustedes gusten. O sea, hay distintas formas de colocar. Se puede colocar la escala, se colocan también grillas. Las grillas son las divisiones de acuerdo al parámetro que nosotros queramos marcar, cada kilómetro, cada metro, cada 5 kilómetros, etc. Se van a formar aquí una cuadrícula. Entonces, es bastante interesante cómo lo podemos hacer. Entonces, si ustedes buscan en internet, por ejemplo, un mapa, de ley les va a aparecer la escala. Es un hecho que les va a aparecer la escala. Entonces, ahí vamos viendo cómo
qué es lo que aparece, cómo aparece, etcétera, ¿no? Déjenme ver si aquí yo coloqué obviamente la escala para ver si es que nos... Ya, eso es básicamente únicamente de referencia, pero nosotros lo vamos a colocar con los parámetros que nosotros querramos, ¿sí? Eso, ¿tienen alguna inquietud, alguna pregunta? Como vuelvo y repito, no se compliquen mucho en entenderlo quizás ahora, porque en el transcurso, en el transcurso de toda esta clase o toda esta materia, vamos a ir entendiendo de mejor manera todo lo que nosotros queremos expresar. Ahora, quizás no lo van a entender de buena manera o tan fácilmente, pero en el transcurso del que sigamos avanzando, va a decir, ah, bueno, claro, si era representado así, ahora entiendo mucho mejor. Ahora sé de dónde viene el tema de escala, sé cómo se determina y demás, ¿no? Entonces, más o menos para que tengan una idea básica. Eso. Preguntas, comentarios, quieren mencionarme alguna cosa que no les quedó claro. Recuerden que no hay pregunta mala. Dianita, confirme. Bien, ¿is o no is? Ya, muy bien, correcto. Bien, si no tienen ninguna inquietud, algún comentario, pues muchas gracias por su presencia, su interacción en esta clase. Creo que fue de bastante provecho, pues pudimos entender muchísimas cosas y las próximas clases vamos a entender más aún para saber cómo sirve la georreferenciación, qué son los GPS, vamos a ir viendo cómo se estructura pues una localización, las antenas cómo están colocadas, qué es un centro de control, qué es un centro receptor, o sea, todo vamos a ir viéndolos, ¿no? Y cada uno de estas pues aplicaciones o programas que de una u otra manera siempre nos van a servir para facilitarnos el trabajo, el proceso, ¿no? Eso. Vamos igual a hacer también en el transcurso de esta materia unos trabajos prácticos que lo podrán ir ustedes haciendo en su casa sin ningún inconveniente. Ventajosamente ya tuvimos alguna pequeña práctica en el ciclo, cuando ustedes estuvieron en primero, pues, de manejar este programa que se llama Relief, el cual nos permite georreferenciar, por ejemplo, trayectos, rutas, colocar información, pues vamos a colocar, no sé, pues algo adicional como fotografías y demás, ¿no? Demás datos que nos dan una interpretación, nos dan una información. Eso. Entonces, chévere. Muchas gracias por su presencia. Y van a estar pendientes, obviamente, de la plataforma para enviarles todos los requerimientos que necesito hasta el día sábado, como bien les comentaba, para hacer básicamente una chica información que ustedes deberán recopilar. Eso, mis queridos estudiantes y queridas estudiantes. Muchas gracias. Que tengan un buen fin de semana. Nos vemos aquí la próxima semana, ¿sí? Les mando un fuerte abrazo. Cuídense mucho. Gracias, profe. Hasta luego. Gracias, profe. Profe, igualmente. Nada.